Desde la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Colombia, presentamos un agradecimiento especial al Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM por brindarnos la oportunidad de participar por segundo año consecutivo en este evento tan importante para la comunidad académica latinoamericana y la sociedad global. Nos sentimos muy honrados de poder hacer parte del 11º Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático y el tercer Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático. En esta ocasión, el fragmento de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos está compuesto por 3 presentaciones de investigadores de las facultades de Ingeniería y Ciencias Básicas, Ciencias Agrarias y Ambientales y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales, quienes nos mostrarán resultados de algunos de sus proyectos en desarrollo. En primer lugar, damos paso a Víctor Manuel Peñaranda con la ponencia Identificación y Predicción de Eventos Extremos de Precipitación, empleando técnicas derivadas de la geometría fractal. Víctor Peñaranda es doctor en Ingeniería en Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, magíster en Ingeniería de Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ingeniero civil de la Universidad Militar Nueva Granada, docente, investigador y consultor en Ingeniería Hidráulica e Hidrología, y tiene como áreas de interés de investigación la modelación matemática de la precipitación, multifractales, fenómenos críticos, modelos probabilísticos en hidrología. Invitamos desde ya a los asistentes a formular sus preguntas a través del chat y esperamos tener un tiempo al finalizar la presentación para dar respuesta a las mismas. Invitamos entonces a Víctor para que por favor lo habiliten y pueda él compartir. Bueno, muy buenas tardes a todos. Permítanme un segundo, voy a compartir mi pantalla. Creo que no está habilitado en este momento. Sí, debería poder. Bueno, me confirman que están viendo mi presentación. Ya se ve. Bueno, muy bien. Esta presentación la he titulado Predicción de eventos extremos de precipitación con la geometría fractal. Bueno, le reduje algunos de los términos que la doctora Montañez hace un momento indicó. Básicamente, lo que quiero yo darles a conocer en estos pocos minutos es un breve recuento de cómo podemos nosotros entender la precipitación a través de una herramienta matemática que nace mucho tiempo atrás, pero que ha cogido fuerza a partir de los años 80, que es la geometría fractal. Entonces, la agenda que tenemos para este día entonces será una introducción brevemente sobre el porqué de estudiar la precipitación, algunas ideas que nos aclaren sobre qué es la geometría fractal, algunos de los hallazgos que encontramos en la precipitación y esas propiedades de escalamiento, y cómo a partir de esas propiedades de escalamiento hemos pasado de la construcción de curvas intensidad duración frecuencia a curvas intensidad área duración frecuencia, que son herramientas de diseño de ingeniería que se emplean para la predicción y la precipitación de eventos extremos hidrológicos. Y finalmente unas conclusiones. Bien, entonces nosotros podemos darnos cuenta en las noticias, en diferentes escenarios donde se manifiestan la importancia de estudiar la precipitación, y aún más en el contexto de esta presentación y del evento en sí, que es entender cómo es la incidencia del cambio climático sobre muchos de los procesos físicos hidrológicos. En tiempos no muy lejanos, entonces estamos viendo ya la incidencia del cambio climático en la precipitación y por supuesto en los procesos hidrológicos. En Mocoa, en el año 2017, exactamente el 31 de marzo del 2017, se desbordan 3 de las corrientes que están alrededor del municipio de Mocoa, en Putumayo, en Colombia,
Entonces, da lugar a un desastre de gran magnitud. Y este año, sin lugar a dudas, hemos también podido evidenciar la importancia de entender la precipitación y de sus efectos en el cambio climático, cuando vemos nosotros que estas poblaciones del oeste de Europa, y en particular en Alemania, se vieron supremamente muy afectadas por las crecientes súbitas o las inundaciones súbitas que se desarrollaron allá por unas intensas lluvias. El IPCC, en los últimos 2 reportes, ustedes nos están dando a conocer que uno, hay un aumento en la frecuencia, en la intensidad de las lluvias, o se proyecta un aumento en la frecuencia e intensidad de las lluvias en varias regiones del planeta. Asimismo, se observan que hay tendencias positivas en las anomalías de la lluvia tropical y otros fenómenos macroclimáticos, ¿sí?, que modulan el clima del planeta, como es el del ENSO, el Niño de Oscilación del Sur. Entonces, parece ser que también va a tener una incidencia en la variabilidad de la precipitación. Lo que es peor, esa incidencia es de amplificar esa variabilidad. Pues bien, entonces estudiar la precipitación, sin lugar a dudas, es supremamente importante en este momento y lo será para el futuro inmediato. Como les mencioné, entonces tenemos un concepto quizás no tan nuevo, algunos ya lo conocerán, otros tan solo han escuchado algo. Este concepto es el de la geometría fractal. Este señor que aquí nosotros observamos es Benoit Mandelbrot, un gran matemático de origen polaco, que emigró hacia Francia con su familia y desarrolló, digamos, a nivel computacional, gran parte de las ideas que se habían construido en el tiempo sobre la geometría fractal. Muchos de nosotros dicen, bueno, ¿qué es eso?, ¿no? Nosotros, cuando estamos en el colegio, estudiamos algo que se llama la geometría euclidiana. Y estudiamos formas geométricas y establecemos las dimensiones. Y para uno no es nuevo decir, la dimensión de una línea es dimensión 1, la dimensión de un cuadrado es 2 y la dimensión de un cubo es 3. Y si nosotros ahora pensemos en un fraccionamiento de esos objetos y al mismo tiempo tratemos nuevamente de identificar su dimensión. Por ejemplo, si fuera la línea, y esa línea rojita que nosotros estamos viendo al costado izquierdo de mi presentación, la estoy separando en 2 partes. Supongan que esa línea mide 1. Y si yo lo divido en 2 partes, pues cada segmento va a medir 1 medio. Esta ecuación que vemos al costado derecho, entonces me va a indicar que una forma para poder determinar la dimensión es que se satisfaga esta ecuación. El n de delta me representa el número de elementos a una determinada escala por la escala elevada a la dimensión, y esta debe ser igual a 1. Por lo tanto, si yo tengo 2 elementos y estos se multiplican por 1 medio, que es la escala, elevado a la dimensión, que obviamente en la línea es 1, se satisface esta ecuación. Una forma entonces más rápida de hacer este cálculo, pues entonces es haciendo una derivación algebraica, despejando este exponente de y. Y entonces encontramos que d lo podemos calcular como el menos el logaritmo del número de segmentos sobre el logaritmo de la escala. Y entonces lo podemos verificar con cualquiera de estos objetos, con el cuadrado, con el cubo, y vamos a encontrar entonces que esta ecuación nos va a permitir calcular la dimensión. Si yo aplico ahora entonces esta misma ecuación para otro tipo de objetos, que son los que encontramos en la naturaleza, por ejemplo, este que es el conjunto de Cantor, que originalmente es una línea, ¿cierto?, completa, pensemos de un segmento de longitud igual a 1, y lo dividimos en 3 partes, por lo tanto vamos a tener 3 segmentos, y el segmento del medio lo retiro del objeto. Entonces, ese proceso lo puedo llevar
progresivamente hasta llevarlo a algo que llamamos el polvo de Cantor. Si yo calculo la dimensión de este objeto, pues este objeto no tiene dimensión 1, porque no es una línea completa. Tampoco es dimensión 0, porque no es un punto. Entonces, hacemos el cálculo y encontramos que su dimensión es 0,63. Otro objeto, como es el triángulo de Sierpinski, su dimensión es 1,58. Si lo vemos, por ejemplo, con los árboles, o en este caso en particular, que son sistemas arteriales del cerebro de un ratón, encontramos que las dimensiones fractales pueden oscilar entre 1,39 y 1,52. Entonces, de alguna manera, esta geometría fractal, como una primera intuición sobre ello, es de que nos habla de dimensiones, objetos cuyas dimensiones no son enteras. Y este señor Mandelbrot, del que les hablo ahora, es uno de los que de alguna manera decía: la geometría como nos la enseñan es muy fría. La geometría no nos enseña realmente cómo es que cómo funciona la naturaleza. Y en eso él explora y saca un documento, un libro, que él llama La geometría fractal de la naturaleza. Bueno, entonces ahora vamos a traer ese contexto de la geometría fractal para estudiar la precipitación. Por lo general, la precipitación son observables discretos, que están en el tiempo y en el espacio. Y nosotros podemos discretizar esa información, de manera que entonces podemos tener medidas normalizadas. Medidas normalizadas muy semejantes como cuando hablamos de medidas de probabilidad. Estas medidas las podemos entonces explicar a través de propiedades, fíjense, de relaciones entre logaritmos. Aquí, por ejemplo, estoy mencionando dos de ellos. El primero de ellos es el exponente de singularidad, que es una relación entre el logaritmo de la magnitud de esa medida normalizada sobre el logaritmo a la escala a la cual estoy observando la precipitación. Y por otro lado, tengo yo la dimensión fractal, que la voy a calcular como el logaritmo del número de elementos que cumplen o satisfacen una condición de singularidad sobre el logaritmo de la escala. Ahora, con estas dos simples ecuaciones, entonces voy a tomar una serie de tiempo y la voy a fragmentar en función de los exponentes de singularidad y al mismo tiempo calcularle su dimensión fractal. Entonces, lo que he hecho hasta el momento, lo que ustedes observan en mi pantalla, es entonces una fragmentación de la información. Muy semejante como esas propiedades que se utilizan también en el contexto de la meteorología y las matemáticas, de electrónica, que es los análisis espectrales, que básicamente es una segmentación. Por otro lado, digamos, esto es como decir, como ese adagio común que decimos, separemos para vencer. Bien, entonces, fíjense que entonces empiezo a encontrar elementos que me van a indicar, los elementos, digamos, de mayor singularidad, son esos que de menor singularidad, son los que muestran los pulsos de precipitación más elevados. Aquí el rango de precipitación va entre los 0 a los más o menos casi 30 milímetros. En la medida entonces en que voy reduciendo el tamaño, ¿sí?, de esas singularidades, entonces voy encontrando dimensiones fractales, bueno, uno por un lado exponentes de singularidad más grandes y dimensiones fractales más pequeñas. Bueno, este ejercicio que se tiene aquí se hizo lo he hecho para diferentes datos puntuales en estaciones que están ubicados en la ciudad de Bogotá. Y encontramos entonces estas curvas. Estas curvas me representan entonces la relación entre exponentes de singularidad con su correspondiente dimensión fractal. Y entonces encontramos, o más bien ratificamos, que la precipitación es un proceso que se puede explicar en múltiples escalas. Y no solamente desde el punto de vista temporal, sino que también lo podemos ver desde el punto de vista espacial.
Fíjense estas tres series de tiempo que estamos aquí observando. Son tres series de tiempo que en apariencia, ¿cierto?, me muestran unas grandes diferencias. Y en los tres puntos rojos que estamos viendo en el costado izquierdo de mi pantalla, que es un mapa, un recuadro de un sector de la sabana de Bogotá, estas estaciones están relativamente cerca, menos de unos 2 kilómetros entre cada una. Eso nos, de alguna manera, tendría cierta relación de que, pues, si están a cierta distancia, debe haber algún tipo de diferencias en sus patrones observables. Pero cuando yo calculo el espectro multifractal, que es esa relación que acabamos de ver hace un momento, entonces encontramos que hay una huella o decir, existe un patrón de comportamiento en términos de las singularidades. Y entonces aquí encontramos algún tipo o algún grado de semejanza geométrica. Por otro lado, tomemos ahora tres estaciones que están ya bastante, su distancia es bastante amplia entre ellas, y encontramos entonces unos espectros multifractales que cambian, ¿cierto?, que difieren. Es decir, que de alguna forma entonces el escalamiento de la precipitación también tendrá algún tipo de incidencia, o sea, el espacio tiene algún tipo de incidencia en el escalamiento multifractal de la precipitación. Ahora podemos probar esto también con otro tipo de datos, por ejemplo, con datos de reflectividad, que no son directamente datos de precipitación, pero que de alguna forma podemos transformarlos en datos de precipitación. Y encontramos también en estos tipos en este tipo de datos también unas propiedades de multiescalamiento. Tomemos ahora productos satelitales como son los productos de la misión de medición de la lluvia tropical, DREAM, y entonces encontramos también propiedades de escalamiento que cambian en el tiempo. Nos preguntamos entonces, bueno, sabemos que hay propiedades de escalamiento, pues sabemos que podemos explicarla o describir la precipitación en términos de sus propiedades multifractales, pero existen preguntas abiertas alrededor de por qué emergen esas propiedades de escalamiento. ¿Cuál es el principio físico que va a dar lugar a estos exponentes de escalamiento? Otra pregunta importante es, cuando nosotros hablamos de escalamiento, ¿hablamos de propiedades universales? ¿Es algo universal en toda en la precipitación? Y como acabo de mencionar, ¿tendrá un significado físico estos exponentes de escalamiento? Bueno, investigaciones pasadas que vienen desde el año 96, podemos decir que hasta el día de hoy se siguen manteniendo. Nosotros tratamos de asociar esos patrones de la precipitación que son caóticos, que son intermitentes. De alguna manera uno podría intuir, se parecen mucho a esos patrones que se observan en la turbulencia. Entonces, estos investigadores, Marzán, Lovejoy y Cherser, han establecido una forma, digamos, conceptual de traer esas propiedades, de darle un sentido físico a esas propiedades de escalamiento. La ecuación que observamos ahí son las ecuaciones de Navier-Stokes. Y la suposición fuerte en este contexto de esta investigación es que la precipitación actúa como un escalar pasivo dentro de la atmósfera turbulenta. Y por lo tanto, las simetrías que encontramos en las ecuaciones de Navier-Stokes, y más que todo de las simetrías relacionadas con las propiedades de escalamiento, entonces se reflejan o se transfieren al campo de precipitación. Pues aquí encontramos, en la parte inferior, esas propiedades de escalamiento que se encuentran en las ecuaciones de Navier-Stokes y que de alguna manera entonces estamos pensando que se transfieren también de la precipitación. Ese exponente h que vemos ahí, que está actuando sobre la escala, ¿cierto? El lambda me representa la escala. Entonces, ese exponente h es denominado exponente de escalamiento dinámico. Y entonces aquí esto va a tener algún tipo de incidencia en los resultados finales. Espero sean pacientes. Si nosotros empleamos la teoría espectral, calculamos espectros de Fourier en 2 dimensiones,
podemos nosotros hacer una estimación de ese exponente de escalamiento dinámico. Por ejemplo, para el campo de reflectividad, hacemos esa estimación en el sentido zonal y en el sentido meridional. Y encontramos nosotros que, en efecto, la precipitación presenta un exponente de escalamiento dinámico. Ahora, para que tal vez tratemos de entender ese concepto, el poder nosotros entender esta propiedad de escalamiento dinámico nos puede ayudar a entender no solamente la información en una sola dirección, sea tiempo o sea espacio, sino que nos da la posibilidad de entenderla en el sentido amplio espacio-tiempo. Ahora lo hacemos también con información del TRIN, información satelital, y encontramos también exponentes de escalamiento dinámico. Pero la diferencia entre uno y otro es que ese exponente de escalamiento dinámico no es un valor constante. Existen algunos cambios que todavía requieren explicación. Ahora, nosotros, los ingenieros, cuando queremos, digamos, dimensionar las estructuras hidráulicas, queremos establecer cómo van a ser el tamaño de los canales, cuáles son los caudales que van a pasar a través de unas corrientes fluviales. Entonces, empleamos herramientas, por lo general empíricas, para poder explicar el comportamiento o la estructura espaciotemporal de la precipitación. Hacia el año 1931, estos investigadores, Berman y Sherman, proponen de forma empírica esta relación. Entonces, I me va a representar la intensidad de la precipitación medida en milímetros hora. Estas va a estar proporcional, ¿sí?, al periodo de retorno, que viene siendo el tiempo medio de recurrencia de un evento hidrológico, y por lo general de evento hidrológico extremo, e inversamente proporcional a la duración de la intensidad de la precipitación. Con este concepto, entonces, se construyen estas curvas intensidad, duración, frecuencia. Estas, por ejemplo, son curvas intensidad, duración, frecuencia construidas por el IDEAM, el Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales, que opera en Colombia. Y en particular para una estación que está ubicada aquí en la ciudad de Tunja. Entonces, uno como ingeniero, pues, bueno, si uno calcula unos parámetros que son relacionados más con la morfometría de las cuencas, calcula el periodo, el tiempo de concentración, con ese tiempo de concentración más sumado al tiempo de viaje, entonces yo me acerco por aquí, me voy a donde está la duración, me voy hacia arriba, me encuentro con la curva. Por lo general nosotros, entonces, a nivel de ingeniería elegimos que si estamos diseñando colectores de alcantarillado pluvial, entonces trabájelo con periodos de retorno de 5 años, o si estamos trabajando diseñando canales, entonces tome usted un periodo de retorno de 25, 50 años. Si estoy trabajando con presas, entonces ya vamos aumentando el periodo de retorno, que a su vez se estará relacionado con el nivel de riesgo hidrológico. Ahora, llegando a la curva, entonces cojo hacia la izquierda y entonces calculo la intensidad de precipitación. Y esa intensidad de precipitación la puedo ya transformar en escorrentía superficial o en un cálculo de escorrentía superficial mediante otros procedimientos matemáticos que, digamos, no quiero ahondar en ellos en esta presentación. Lo cierto es que estas curvas de intensidad, duración, frecuencia a lo largo del tiempo han sido de gran utilidad para los ingenieros en términos del diseño. Pero bueno, vuelvo y retorno acá. Vemos que la derivación parte de unos logaritmos, ¿cierto? Esta ecuación la podemos entonces establecer en términos de logaritmos. Entonces, otros investigadores dicen, bueno, esas relaciones logarítmicas es una consecuencia natural, ¿sí?, o una consecuencia de la naturaleza multifractal de la precipitación. Entonces, ahora trataremos nosotros de explicar esa construcción empírica para reconstruir, digamos, las curvas intensidad, duración, frecuencia en términos de la geometría fractal.
Y en la geometría fractal encontramos otra propiedad muy importante, que es, podemos caracterizar la probabilidad la probabilidad de excedencia de las intensidades de precipitación en términos de la escala. Y esta a su vez afectada por un exponente que es una función que llamamos función de codimensión, que básicamente se representa en términos de lo que vimos hace un momento, esa cantidad complementaria en términos dimensionales. Es decir, que si yo tengo un espacio topológico de 2 y la dimensión fractal me dio 1,5, entonces la codimensión debe darme 0,5. Entonces, de alguna forma se vuelve como el complemento de esa dimensión fractal para alcanzar la dimensión topológica en la cual vive o reside esas observaciones. Entonces, se encuentra que cuando hay una divergencia en los momentos estadísticos, la función de codimensión puede adquirir la forma que aquí vemos como ecuación 7. Aquí en esta función de codimensión está en función de un valor crítico del orden de los momentos. El gamma aquí me representa también la singularidad, aunque singularidad en el contexto probabilístico, que es este que estamos viendo. Alfa era la singularidad en el contexto de medidas. Volvemos y definimos algunos conceptos. La duración la podemos establecer en términos de la escala de observación, y al mismo tiempo el periodo de retorno lo puedo yo establecer en términos de la probabilidad de excedencia. Cuando yo hago la relación entre todos estos parámetros, entonces encontramos una forma tal cual como originalmente se establecieron de forma empírica para la definición de las curvas intensidad, duración, frecuencia. Solo que ahora nosotros vamos a representar esas curvas intensidad, duración, frecuencia, o los parámetros de esas curvas intensidad, duración, frecuencia en términos de características geométricas del espectro multifractal o bien de la función de codimensión. Entonces, aquí hasta el momento entonces encontramos un resultado impresionante, porque ya podemos que no necesariamente debemos recurrir a una conceptualización empírica para poder hacer predicciones de las intensidades de precipitación, sino tan solo observando los cambios geométricos de la información podemos entonces representar o podemos hacer predicciones de la información, de la precipitación. Ahora, un trabajo que hemos venido trabajando algunos investigadores, colegas de la Universidad de la Pontificia Bolivariana, de la Universidad de Davis, California, estamos tratando de encontrarle una relación en términos de explicar cómo va a ser la variabilidad espacial del campo de precipitación en términos de una función de escalamiento dinámico. Aquí entonces nosotros vamos a hacer un cambio notacional. Hace un momento yo les mencioné que había un exponente de escalamiento dinámico que podemos identificar empleando teoría espectral. Aquí entonces vamos a hacer una búsqueda un poco más empírica sobre ese exponente de escalamiento dinámico. Y vamos a tratar de probar esto, por lo menos desde el punto de vista de los datos. Entonces estamos tomando aquí unos datos de un experimento que se hizo sobre el Amazonas, la región del Amazonas, en donde se instalaron unos radares meteorológicos y se hicieron unas mediciones durante un periodo de tiempo, aquí enero 10 del 99, febrero 28 del 99, y vamos a aprovechar esa información para tratar de identificar algunas propiedades de escalamiento en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, entonces, en efecto, encontramos estas funciones de codimensión. Recuerden que entonces esta gráfica es como hablar también del mismo espectro multifractal que les mencioné al inicio de esta presentación. Aquí tenemos entonces el grado de singularidad en el eje de las abscisas
y la función de codimensión en el eje de las ordenadas. El ajuste que encontramos nosotros en las funciones de codimensión son funciones exponenciales. Sin embargo, encontramos también que en algunos de los casos encontramos unos cambios en el extremo derecho superior de esa función de codimensión. De alguna manera, para que tengan también algún grado de intuición sobre esto, el extremo derecho superior de las funciones de codimensión están hablando de esos eventos extremos. Y si lo ponemos en términos probabilísticos, estaríamos hablando de las colas de la distribución de probabilidad. De manera que si existen colas pesadas, ya entonces esa condición exponencial que estaba tratando yo de demostrar con las curvas, las líneas negras que marcan, que cruzan por los puntos. Entonces, una cola pesada hace difícil o dificulta el término de la predicción hidrológica. Ahora, sin embargo, cuando nosotros utilizamos la teoría multifractal, entonces podemos nosotros emplear esos cambios geométricos para poder hacer la predicción y poder reconstruir las curvas intensidad, duración, frecuencia. De la misma manera, entonces ahora utilizo, calculamos también las funciones de codimensión en términos espaciales y encontramos nosotros también un comportamiento exponencial de la función de codimensión y algunos cambios funcionales en los extremos de esta función de codimensión, que son esas líneas rojitas que vemos nosotros ahí en la gráfica. Con esto, también, en esta investigación, también calculamos entonces cómo va a cambiar, ¿cierto? Vamos a llamarlo, estructuras o clústeres que de determinada intensidad de precipitación, cómo evolucionan en el tiempo. De manera que con ello podamos nosotros calcular ese exponente de escalamiento dinámico que hemos establecido originalmente en la formulación conceptual de la investigación. Y encontramos nosotros que en efecto el exponente de escalamiento dinámico se mantiene, o por lo menos un valor constante se mantiene en los primeros minutos de evolución de esos clústeres o estructuras. Y esto entonces, de alguna manera, es positivo, porque podemos nosotros entonces ya relacionar no solamente las propiedades de escalamiento de la precipitación en el tiempo para predecir la intensidad de lluvia, sino que también podemos ver cómo puede evolucionar en el espacio esa estructura, esas intensidades de precipitación. Y con ello, entonces, este primer trabajo, que ha dado lugar apenas a un preprint, que lo mostraré en la bibliografía, entonces, podemos entonces tener... Disculpa, tenemos 2 minutos para terminar, por favor. Sí, ya. Entonces, con esto hemos concluido, entonces podemos tener una modulación general de la estructura espaciotemporal de la precipitación en términos de las propiedades de escalamiento multifractal de la lluvia. Pues bien, entonces, podemos decir, a lo largo de los trabajos que se han venido desarrollando, y con seguridad los trabajos que otros investigadores en el mundo han desarrollado también, encontramos que la precipitación es un fenómeno físico que podemos explicar desde la teoría multifractal. Y los exponentes de escalamiento, aunque no muestran algún grado de universalidad, sí tienen alguna significancia para efectos de toma de decisiones, o por lo menos para el tema de diseño de ingeniería. Ahora, la geometría fractal ofrece una belleza desde el punto de vista matemático, que es su sencillez, que también se le conoce en un contexto general como modelos parsimoniosos. Y entonces esto facilita el uso o la usanza de estas formulaciones matemáticas en la ingeniería. Ahora bien, hay mucho por entender todavía en términos de las propiedades de escalamiento dinámico.
Y parte, digamos, de los proyectos futuros estarán encaminados a entender ese escalamiento dinámico, porque de ahí, entonces, es que podemos llegar a explicar con mayor facilidad, tal vez con mayor comprensión, lo que puede estar sucediendo con el cambio climático o los efectos del cambio climático en la precipitación. Bueno, muchas gracias por escucharme y pues quedo atento a sus comentarios o observaciones. Muchas gracias al ingeniero Víctor Peñaranda por su presentación. Invitamos a las personas de pronto que nos formulen sus preguntas por el chat y por temas de tiempo entonces vamos a dar paso a Carmenza Pérez Fagua y a Julia Alexandra de Aquís Oyola con la ponencia Adaptación al cambio climático de sistemas agroforestales en el trópico alto colombiano, caso frutales caducifolios. Carmenza Pérez Fagua es ingeniera agrónoma, magíster en ciencias agrarias egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, candidata a doctora en ciencias agrarias con énfasis en producción tropical sostenible de la Universidad de los Llanos, con experiencia en ejecución de proyectos de investigación aplicada y asistencia técnica agrícola en sistemas de producción de clima frío. Julia Alexandra de Aquís Oyola es ingeniera agrónoma con maestría en fisiología vegetal y especialización en estadística de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, investigadora y docente de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. No olvidemos entonces dejarnos sus comentarios, sus preguntas en el chat y agradecemos entonces se pueda habilitar para que ellas empiecen a compartir. Muy buenas tardes, doctora Nancy. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan y me ven? Sí, señora. Muchas gracias. No sé quién va a compartir. Sí. Yo. Sí, ok. Sí, señora. Ya. Por favor, me indica si estoy compartiendo la pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Muchísimas gracias. Pues agradecemos la cordial invitación que nos hacen. A continuación, con la ingeniera Julie, haremos una presentación que lleva como título Adaptación al cambio climático de sistemas agroforestales en el trópico alto colombiano, caso de frutales caducifolios en el departamento de Boyacá, Colombia. Como la doctora Nancy nos presentó, voy a compartir esta presentación con la ingeniera Julia Alexandra de Aquís y mi nombre es Carmenza Pérez Fagua, docente de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos del programa de Ingeniería Agropecuaria. Primero, pues para hablar sobre cambio climático, nosotros hemos venido trabajando sobre los sistemas agroforestales, el caso específico de frutales caducifolios como una estrategia para la mitigación del cambio climático. Se hace referencia al COP21 organizado en París en el 2015, es la 21ª conferencia organizada por las Naciones Unidas en el año 2015, donde ellos hacen una iniciativa internacional al 4 por 1000 que hace referencia al 0,4 de carbono en el suelo como una estrategia para la mitigación y adaptación al cambio climático partiendo del recurso suelo como un sumidero de carbono, pues para mitigar pues este problema que se viene presentando pues a nivel mundial. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? Demostrar que la agricultura puede ser uno de los factores que puede ayudar a disminuir los efectos de cambio climático y en especialmente el cuidado de los suelos agrícolas, dado que por problemas de deforestación, de desertificación, pues nos hemos llevado a, digamos, a disminuir el rendimiento y las producciones de cultivos y pues obviamente pues estamos afectando los objetivos de desarrollo sostenible que son pues el hambre cero, la reducción, digamos, de pobreza, y la igualdad, entre otros objetivos que se tienen dentro de los 17 objetivos planteados. Esta iniciativa pues invita a todos los socios a declarar o a implementar pues algunas acciones prácticas y necesarias sobre el almacenamiento de carbono en el suelo y pues de llevar diferentes tipos de prácticas para lograrlas, dentro de las cuales pues se habla nuevamente de retomar conceptos de agroecología, de la agroforestería, de la agricultura de conservación y el manejo del paisaje, pues que también se viene planteando. ¿Con esto qué se lleva? A una agricultura productiva y altamente pues resiliente.
basada en la gestión adecuada pues del manejo de los suelos y de tierras agrícolas, y pues así garantizar pues mayores ingresos a los trabajadores, a los agricultores, y pues ya poder encaminar estos procesos pues a un desarrollo sostenible pues que es necesario. Básicamente nosotros como Grupo de Investigación AOF de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos hemos venido trabajando sobre la situación de los cultivos caducifolios en Colombia. Nosotros aquí a nivel del país estamos ubicados, el departamento de Boyacá está ubicado en el oriente colombiano y pues está dividido en ciertas provincias. Hay una provincia que es la provincia de Márquez que por sus condiciones, como pueden observar ustedes aquí en esta figura, por sus condiciones de topografía, por clima, se ha venido adaptando hace más de 50 años los sistemas agroforestales de caducifolios. Cuando hablamos de caducifolios, nosotros estamos trabajando en manzano, básicamente en durazno, en ciruela y en pero empezamos a hacer nuestro trabajo básicamente en durazno y en manzano, pues porque son cultivos, los 4 cultivos son rentables, pero digamos Colombia y el departamento de Boyacá se caracteriza por estos 2 frutales, lo que es manzano y lo que es durazno, pues por las calidades y por las producciones y por los rendimientos pues que se tienen, y pues básicamente porque Boyacá es el que suministra estos productos pues para toda Colombia. Entonces aquí pues básicamente la provincia de Márquez, ciertos municipios dentro de esa provincia pues se destacan por su altura, por el tipo de paisaje, por las temperaturas para el establecimiento de este cultivo. Entonces, pues a nivel de Colombia, la producción de frutales caducifolios más o menos está establecida en 5.483 hectáreas, donde pues el departamento de Boyacá es el mayor productor con 3.589 hectáreas. Entonces, pues estos cultivos, pues la gente ha venido adaptándolos, y dentro de estos sistemas, pues básicamente son cultivos semiperennes, pueden durar más de 30 años con un buen manejo agronómico, y pues los agricultores han venido realizando diferentes acciones y diferentes actividades pues para la protección y conservación de los suelos, pues como es una de las herramientas y como digamos actividades en las cuales pues se puede comenzar a cuidar los suelos y a mitigar los impactos del cambio climático, la mitigación y la adaptación al cambio climático. Básicamente, pues cuando nosotros hablamos de manejo de suelos, se habla básicamente de seguridad alimentaria y pues disminución de impacto del cambio climático. Entonces, los suelos globalmente contienen de 2 a 3 veces más carbonos de la atmósfera. Se habla que los suelos son, digamos, sumideros de carbono si los sabemos manejar bien, pero hay un problema que, digamos, en la agricultura tradicional, pues se ha degradado mucho los suelos, y pues esto representa una gran amenaza, pues para el más del 40% de la superficie terrestre, y pues esto viene afectando el clima y la tierra como tal. Hay que pensar que para el año 2050 hay que alimentar 9.800 millones de personas, y si nosotros pues no comenzamos a conservar el recurso suelo, ¿sí? Que es un recurso pues que pues si no lo protegemos, si no lo cuidamos, pues de eso vamos a depender pues para la producción de alimentos pues para todos los que estamos aquí pues en el planeta. Pues debemos empezar a mitigar y tomar acciones preventivas y muchas veces correctivas pues para mitigar los efectos, y especialmente en el recurso del suelo, a través de la incorporación de materia orgánica pues para digamos que el carbono pues esté almacenado en el suelo, y pues a través de prácticas agrícolas con los fruticultores pues aquí en la región pues se ha venido comenzando a trabajar para mitigar pues estos impactos. Hay una cosa muy importante que es el mantenimiento de los suelos ricos en carbono orgánico, y pues se hace a través de la restauración y mejora de las tierras agrícolas, y pues también algunos suelos que están degradados pues aumentando el carbono orgánico. Si hacemos estas acciones pues básicamente vamos a beneficiar y pues a trabajar perdón, en la seguridad alimentaria. Vamos a hacer la adaptación de sistemas alimentarios de las personas al cambio climático, y también pues vamos a mitigar las emisiones creadas pues de manera antropogénica. ¿Sí? Entonces aquí a través de digamos de diferentes acciones y diferentes actividades culturales
los fruticultores pues han empezado a trabajar en la parte de degradación de las tierras, como pues en la parte de asociación de otros cultivos, a la parte de protección de, digamos, de lo que es el suelo. Mientras los cultivos frutales crecen, pues se establecen otros tipos de cultivos transitorios, como en el caso de algunas hortalizas, o en el caso por lo menos como ustedes ven acá, el caso de auyama, ¿sí? Pues para combatir y, digamos, disminuir los efectos negativos, ¿cierto?, del manejo de suelos y pues comenzar a incrementar la materia orgánica del suelo porque es fundamental. Entonces, a través de estas acciones. De igual manera, en la participación en el objetivo de la seguridad alimentaria, pues los suelos, pues bien manejados, y en el caso de frutales caducifolios se ha venido trabajando mucho en incorporaciones de materia orgánica, de rastrojos, y pues básicamente pues esto nos ayuda a que los suelos sean resilientes y pues también a mejorar, digamos, el manejo de la agricultura en estas zonas con cultivos frutales caducifolios. También de igual manera, pues digamos, estos suelos se han venido beneficiando y han venido incrementando su materia orgánica, dado que cuando llega la época de foliación, pues todo este material vegetal cae en los suelos y enriquece. Entonces nosotros también estamos ya adelantando un trabajo de investigación sobre esta parte, cómo la hojarasca viene alimentando y viene incrementando los niveles de materia orgánica en una segunda fase de un proyecto que estamos elaborando con la ingeniera Julie. También la parte de adaptación a la agricultura a los cambios climáticos. Pues básicamente se habla que es preocupante y pues uno de los objetivos de la iniciativa 4 por 1000 es evitar que los incrementos en 2 grados de temperatura. Entonces muchas veces uno le pregunta a los agricultores, si incrementan las temperaturas en 2 grados, estamos preparados para que, digamos, todas estas variedades de durazno, de manzano, de pera, de ciruela, que se establecen en nuestras zonas, sean capaces, digamos, de tolerar o de poder seguir con estas variedades. Pues últimamente se viene presentando diferentes, uno de los problemas de los cambios climáticos es la aparición de nuevas plagas, de nuevas enfermedades, y pues obviamente el manejo para el agricultor se ha convertido en un incremento en costos, pues dado a que pues si se disparan, sea por épocas lluviosas intensas o épocas de sequía, pues las plagas van a ser muy limitantes, igualmente las enfermedades en estos cultivos, y pues lo que se quiere pues es evitar esto, y pues se ha comenzado en el manejo de los suelos básicamente para tratar de pues ayudar a mitigar estos efectos de cambio climático en nuestra zona productora de frutales caducifolios. Nosotros a través de una primera investigación junto con la doctora Ángela Landines, también docente del programa de Ingeniería Agropecuaria, y con una estudiante en el momento, quisimos hacer un trabajo de grado a partir de lo que vivíamos en campo, ¿sí? De todo lo que nosotros observábamos que cuando se hacen las podas de frutales caducifolios, pues todo este material queda regado en el suelo y en las zonas, aquí como ustedes pueden observar en esta imagen, muchas veces lo que se hace es todo este material, especialmente pues todas esas estructuras semileñosas que se quitan, pues se queman, no se hace otro procedimiento. Entonces tuvimos una iniciativa de utilizar este material, ¿sí? Especialmente el manzano, del pero y del durazno, utilizar todos estos residuos vegetales de las podas como un sustrato especial para la producción de orellanas, Pleurotus ostreatus. Nosotros lo que hicimos fue transformar este material y a través del procesamiento y pues de unas fases pues producimos orellanas, ¿sí? Pues es un hongo comestible y pues ya les voy a presentar los resultados. Entonces nosotros conseguimos el material de manzana, de pera y de durazno en las zonas productores en la provincia de Márquez, lo trituramos, lo transformamos en como una especie de hojuelas, ¿sí? El cual aquí pues comenzamos pues a trabajarlo como un sustrato pues para la producción de este honguito. Hicimos una pasteurización, aquí estamos trabajando, hicimos la inoculación en el sustrato del hongo y pues ya simplemente comenzamos en un periodo de incubación, pues en la misma universidad, en las instalaciones, comenzamos a incubar el hongo y esperamos que fructificara
y pues comenzamos pues a tomar los datos necesarios para nuestra investigación, en donde pues evaluamos toda la parte del píleo, de la orejita, el color, el tamaño, el peso fresco, el peso en seco, y nos dimos cuenta pues que estos materiales nos van a servir mucho pues como una alternativa para los agricultores y para los fruticultores de estos cultivos, como una alternativa de manejo a sus cultivos, y pues para evitar pues que todos estos materiales muchas veces se convierten en focos de enfermedades y de insectos, y pues darle como una transformación y un valor agregado pues a este material y producir pues un alimento sano, inocuo, y pues generar y dar seguridad alimentaria pues a las familias fruticultoras. Entonces aquí estamos en la parte de la cosecha, tomando datos de las orellanas que se produjeron, aquí la parte de cosecha y la parte de empaque, y pues acá la parte pues de post cosecha y pues la presentación del producto que se obtuvo. Y pues a raíz de esta investigación, junto con la ingeniera Julie, con la doctora Ángela y con la estudiante Angie Coraime y una invitada especial de Italia, una docente, de la Universidad de Pavia, pues escribimos un artículo muy bonito, muy interesante, pues que los invitamos a ustedes a que consulten sobre pues todo lo que nosotros, los resultados que obtuvimos con la utilización de los materiales de poda de estos frutales caducifolios, pues para la producción de Pleurotus ostreatus. En este momento, con la ingeniera Julia, estamos realizando, y con el doctor Francisco García, estamos realizando un proyecto en curso que se denomina Dinámica de la captura de carbono por agrosistemas establecidos por cultivares de manzano, como estrategia para la mitigación de cambio climático en condiciones del trópico alto en el departamento de Boyacá, en donde nosotros pues quisimos trabajar en manzano porque es uno de los cultivos más representativos en la provincia de Márquez, y también aquí en la provincia de centro del departamento de Boyacá, porque es un cultivo que para los fruticultores genera 2 cosechas al año, es rentable y es de fácil manejo, y pues la variedad que se está estableciendo, que es sana, pues también es muy rentable, y pues en la parte de producción pues es de alta producción. Entonces pues nosotros ya hemos venido trabajando con algunos trabajos de grado con los estudiantes de ingeniería agropecuaria, en donde pues hemos estado evaluando el carbono en estos suelos. También hemos venido evaluando la parte de calidad de la hojarasca producida en este cultivo, también la parte de dinámica poblacional de microorganismos especializados, proteolíticos, celulolíticos, también en este tipo de suelos establecidos con cultivos de manzano, y también pues toda la calidad de materia orgánica que se está produciendo pues en estos suelos. Pues a continuación, mi compañera, la ingeniera Julie, les va a continuar con la siguiente parte de la presentación. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, ingeniera Carmenza. Buenas tardes. Retomando lo que ella acaba de mencionar, dentro de los procesos de establecimiento de cualquier cultivo, y en este caso cultivos caducifolios, es importante evidenciar la interacción que hay entre la planta, el suelo, como ella lo acaba de mencionar, y las condiciones climáticas. Para el caso de cultivos caducifolios, debemos saber que estos cultivos, en el caso de Colombia, se encuentran entre altitudes de 1.700 a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Son cultivos que no son endémicos, que han sido introducidos a las zonas y que han tenido que adaptarse a esas condiciones climáticas. En el caso de durazno y en el manzano, en el que nosotros hemos tenido la oportunidad de realizar procesos de investigación, tenemos que bajo las condiciones del trópico, la temperatura media y máxima pueden oscilar entre valores de 6.8 hasta 29.7 grados centígrados, que estas temperaturas finalmente influyen dentro de las etapas fenológicas del cultivo, es decir, etapas de crecimiento, desarrollo, fructificación y, como lo veremos más adelante, en procesos de calidad del fruto. Muchas veces nosotros tenemos en cuenta la denominación de origen de ese producto, dadas sus características organolépticas, ya sea por el sabor, el color, la textura o lo que nosotros conocemos como firmeza, sabor y color. Estos cultivos caducifolios vienen o su origen son de zonas estacionales y por ende deben acumular horas frío dentro de su tejido.
¿Para qué? Para que puedan pasar de una etapa vegetativa a una etapa reproductiva. En el caso del durazno y el manzano, deben acumular alrededor de 100 hasta 2000 horas frío. Bajo las condiciones del trópico, muchas veces es difícil controlar esas condiciones y que estos cultivos puedan entrar a etapas de floración. Por eso debemos utilizar alternativas entre las que está la utilización de reguladores de crecimiento y manejo cultural. Siguiente. Entonces, si nosotros observamos la planta, esa planta necesita de un factor climático donde está el sol, que le va a dar la radiación solar, el factor precipitación o lluvias, que le va a permitir tener la disponibilidad de agua, y a esto se suma elementos o factores climáticos como la humedad relativa, radiación, viento, que va a interactuar en la etapa de crecimiento y desarrollo. Si nosotros sabemos que la planta necesita de radiación solar, debemos considerar también cuál es la necesidad de esa radiación solar para que finalmente ella genere o transforme esa energía solar en energía química para producir azúcares, es decir, para producir glucosa. En ese ejercicio del proceso fotosintético también va a haber una interacción e intercambio de dióxido de carbono y que finalmente se convierte en un ciclo energético de la planta donde todo lo que se produce a través del proceso fotosintético va a ser trasladado a los frutos, ¿sí? Que serían los órganos vertederos, que es lo que nosotros a nivel productivo y a nivel de rendimiento de cultivos queremos garantizar con buenas características a nivel de calidad. El aumento de temperatura, ya radiación, otro factor importante, el aumento de temperatura hace que la planta tenga que responder a nivel bioquímico en procesos de oxidorreducción que pueden generar aumentos en el crecimiento, ¿sí? Acelerar el crecimiento y el desarrollo de la planta, que lo hemos observado a nivel de condiciones del trópico, encontrando, como lo mencionaba la ingeniera Carmenza, en el caso de manzana, que podamos tener 2 cosechas al año bajo estas condiciones. Siguiente. Tomando ya la parte de calidad del fruto, nosotros desarrollamos una investigación en el cultivo de durazno, variedad Rey Negro, tomando frutos de 3 municipios del departamento de Boyacá, dentro de los que encontramos Soracá, Sotaquirá y Paipa, en altitudes que iban desde los 2.799 metros sobre el nivel del mar para Soracá, Sotaquirá 2.860 metros y Paipa a una altitud de 2.525 metros sobre el nivel del mar. Las humedades relativas entre las que oscilan estos municipios están entre los 70, 66 y 75% respectivamente, y las temperaturas entre los 14, 16 y 13.7 grados centígrados. Siguiente. Lo que nosotros hicimos fue tomar frutos en un estado 3 de madurez en cada uno de los municipios, los llevamos al laboratorio y comenzamos a realizar la caracterización físico-química de los mismos, donde nosotros evaluamos cantidades sólidos solubles o azúcares solubles totales, observando que para el municipio de Paipa se presentaron diferencias estadísticas significativas y esto se atribuye a la altitud y a la mayor radiación que se encuentra en la zona, garantizando mayor contenido de azúcares en estos frutos. De igual forma, evaluamos la variable peso fresco, que es una de las variables que nosotros en términos de calidad también tenemos en cuenta, encontrando que se presentaban también diferencias estadísticas significativas donde los frutos de Soracá tenían un mayor peso fresco. Esto se atribuye de pronto a manejo agronómico y a mayor precipitaciones en la zona. Siguiente. En cuanto
a la relación de madurez, donde comparamos la cantidad de azúcares solubles y el contenido de ácidos orgánicos, observamos que el municipio de Paipa tiene mayor relación de madurez y esto está relacionado con el mayor contenido de mayor radiación que se encuentra en la zona. Sin embargo, en Soracá, que aunque tiene alta radiación, esa relación de madurez disminuye y esto se puede atribuir a la menor temperatura que encontramos en la zona, haciendo que el proceso de maduración se retarde. Para firmeza, encontramos también que se presentan diferencias significativas. En este caso, en el municipio de Soracá, los frutos de variar rey negro presentaron mayor firmeza y en este caso podemos decir que esas sustancias que están encargadas de la turgencia de los frutos, como son las protopectinas y las pectinas, son degradados en ácidos pécticos y que pueden estar influenciadas por variables como la temperatura y la precipitación, pues fueron más notorias en los frutos de los municipios de Paipa y Sotaquirá. En el caso del índice de color que me marca esa característica de cambio de color dado por la degradación principalmente del pigmento como la clorofila, observamos que hay mayor coloración en los frutos del municipio de Soracá comparados con los de Paipa y Sotaquirá. Finalmente, podemos concluir que las condiciones climáticas como altitud, temperatura y humedad relativa tuvieron influencia en las características como firmeza, pH, relación de madurez y contenido de azúcares, evidenciando que finalmente las condiciones climáticas de una zona sí influyen sobre las características organolépticas de un producto como el durazno variar reine. Siguiente. Muchas gracias. Agradecemos a ustedes su atención y colaboración. Muchas gracias a las profesoras Carmenza y Julie. Clori Cruz nos deja un mensaje en el chat en donde dice que perfecta alternativa de los desechos de los frutales para tomarse en cuenta en otros sitios. Felicidades. Invitamos a las personas también. Muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones por tan importante proyecto que están haciendo aquí en nuestra región. Invitamos igual a las personas que nos dejen sus preguntas, si no podemos responderlas ahora, en un momento también ellas nos colaboran dando respuesta a las mismas. Y para finalizar entonces nuestro segmento de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, damos paso a Diana Carolina Camargo Farías con la ponencia La conservación privada de la naturaleza como estrategia de protección ambiental frente al cambio climático, caso Boyacá, Colombia. Diana Carolina Camargo es abogada, magíster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible, doctoranda en Paz y Sostenibilidad en la era postglobal de la Universidad de Valencia, es docente de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales e investigadora del Grupo de Investigación, Globalización y Derecho Hugo Grocio. No olviden dejarnos sus comentarios, sus preguntas en el chat y vamos entonces a escuchar a la profesora Diana. Muchas gracias, doctora Nancy. Buenas tardes para todos los participantes quienes se encuentran acompañándonos en la sala de Zoom y las personas que nos están viendo a través de la transmisión en vivo. Como bien lo mencionaba la doctora Nancy, mi nombre es Diana Carolina Camargo Farías. Actualmente soy docente investigadora en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales y me encuentro liderando un proyecto de investigación en materia ambiental que se titula Análisis del Estado Jurídico, la valoración de la biodiversidad y los medios de vida sostenibles en 5 reservas naturales de la sociedad civil en el departamento de Boyacá. Este es un proyecto que estamos desarrollando en articulación con algunos profes de la Facultad de Ingeniería Agraria, Ingeniería Ambiental y de Trabajo Social también. Entonces, pues somos un equipo de varios profesores que pues en este momento me encuentro liderando. Y en ese contexto, el día de hoy les voy a hablar un poco acerca del trabajo que se ha venido realizando en nuestro departamento y la importancia que deberían adquirir las reservas naturales de la sociedad civil como mecanismos de conservación privada de la naturaleza. Y como bien lo mencionaba la doctora Nancy, me voy a permitir entonces iniciar con la presentación
recordando un poco el título de la ponencia del día de hoy, haciendo pues la introducción con relación al proyecto. La ponencia se titula La conservación privada de la naturaleza como estrategia de protección ambiental frente al cambio climático en el caso de Boyacá, Colombia. Entonces, a lo largo de esta ponencia vamos a hablar un poco acerca de lo que es la conservación privada de la naturaleza, los mecanismos a través de los cuales se ejerce esta conservación, cómo estos mecanismos nos pueden ayudar a mitigar esos efectos del cambio climático y específicamente en el caso de Boyacá, Colombia, nos vamos a enfocar en el caso de las reservas naturales. Entonces, en un primer momento, porque este pues es un evento de carácter internacional, habrá muchas personas de las que hemos podido escuchar a lo largo de estos días que no son colombianos, entonces pues quiero hacerles un contexto muy general primero de Boyacá, el departamento en el cual estamos enfocando este proyecto de investigación. Boyacá es un departamento que se encuentra ubicado en el centro-este del país. En Colombia, ustedes pueden ver allí el mapita de Boyacá con cada uno de sus municipios. Nuestro departamento limita con el departamento de Santander, de norte de Santander, con Venezuela, con Arauca, con Cundinamarca, Casanare y los departamentos de Caldas y Antioquia. Y se encuentra ubicado en la región andina. El que se encuentre ubicado en la región andina nos ha permitido ser caracterizados en nuestro departamento como uno de los departamentos más biodiversos de nuestro país. Les voy a mostrar algunas de las fotografías que nos permiten evidenciar esa biodiversidad que tenemos en Boyacá. Boyacá cuenta con una diversidad enorme en diferentes especies de fauna y flora, una diversidad hídrica muy importante para nuestro país. Bueno, por nombrar solamente algunos elementos de esa biodiversidad y de esa categoría que nos han dado como uno de los departamentos más biodiversos de Colombia, Boyacá cuenta con diferentes accidentes geográficos tan diversos como lo son montañas, colinas, llanuras, mesetas, que viene a combinarse también con un sistema hídrico bien completo. Tenemos varias cuencas de ríos en nuestro departamento, como es el río Chicamocha, el río Suárez, el río Garagoa, el río Lengupá, entre otros. Y de hecho, en los últimos años se ha logrado evidenciar que en nuestro departamento de Boyacá contamos con alrededor del 18.6% de los páramos del país. Y asimismo, dentro de estos ecosistemas y dentro de esta diversidad, pues tenemos evidentemente también una diversidad en torno a las especies, tanto de flora como de fauna representativas de Colombia. Por ejemplo, por nombrarles algunas nada más, especies emblemáticas como el oso andino, como los frailejones que los ven ustedes ahí en la pantalla. Realizando este contexto de lo que es nuestro departamento, de dónde estamos ubicados, de lo que tenemos en materia de diversidad que viene a caracterizarnos dentro de Colombia, es importante hablar un poquito ahora sobre los efectos que ha tenido el cambio climático en nuestro departamento. Evidentemente, ya como la mayoría de nosotros tenemos el contexto desde las diferentes disciplinas que hemos hablado acerca del cambio climático, pues el cambio climático entendido como esas fluctuaciones, esos cambios de las temperaturas, ha generado en nuestro departamento de Boyacá algunas consecuencias que se han empezado a vislumbrar en los últimos años. Por ejemplo, se ha logrado evidenciar que en los últimos años, como consecuencia de ese cambio climático, ha habido una reducción importante de cerca del 25% del recurso hídrico para uso humano o para consumo humano. Asimismo, se ha logrado identificar, por ejemplo, una desaparición paulatina de algunos de esos accidentes geográficos que les comentaba hace un momento que tenemos dentro de nuestro departamento. Se han evidenciado algunas afectaciones directas en cuanto a bosques, en cuanto a los páramos, por ejemplo, que han tenido también efectos directos como consecuencia del cambio climático, y esto pues indudablemente ha generado también una reducción importante en cuanto a esa biodiversidad, tanto en especies de fauna como de flora. Y asimismo hemos tenido, por ejemplo, reportes de sequías muy graves en algunos municipios como Sutatenza, que indudablemente han generado afectaciones en lo que concierne a las actividades económicas que son de las principales en nuestro departamento. Olvidé comentarles, pero Boyacá es un departamento que se caracteriza especialmente por el desarrollo de sus actividades
agrícola, somos un departamento muy agrícola y el cambio climático pues ha empezado a afectar también inclusive esas actividades económicas aquí en nuestro territorio. Vemos entonces que el cambio climático, por lo menos en nuestro departamento de Boyacá, pues ha afectado diferentes sectores de nuestra sociedad. Y como ya en varias ponencias anteriores se ha nombrado, este tema y esta problemática del cambio climático pues ha escalado al punto de llegar a las agendas de la comunidad internacional, donde se ha establecido que el cambio climático es un problema que va más allá de las fronteras, que es una responsabilidad inicial que tienen que asumir cada uno de los estados y que estados como el nuestro, el colombiano, deben implementar herramientas y estrategias que permitan mitigar los efectos del cambio climático en los territorios, como sucede en nuestro departamento de Boyacá. Y eso está muy bien, entender que hay una responsabilidad institucional, una responsabilidad del Estado, de la institución, del entorno público. Pero aquí es donde entra en juego, y es un poco lo que quiero dejar con esta ponencia, y es nuestra participación también como sociedad civil, nuestra participación como individuos, de qué manera nosotros desde la sociedad podemos también participar en esa responsabilidad de proteger al medio ambiente, de proteger nuestros recursos naturales, de proteger esta diversidad que tenemos en nuestros territorios. Y así como existen herramientas institucionales, herramientas públicas, pues desde la sociedad civil también se han empezado a gestar una serie de mecanismos a través de los cuales el individuo, nosotros como particulares, hemos empezado a participar también en esa protección y en esa garantía y en esa prevención y en el recuperamiento y en el mejoramiento de los ecosistemas. Es ahí donde empezamos a hablar de la conservación privada de la naturaleza. De pronto para algunos no sea nuevo el término, para otros sea nuevo, no hayamos escuchado hablar antes de la conservación privada de la naturaleza. Es importante mencionar que hay varias definiciones en torno a lo que es la conservación privada de la naturaleza y que estas son herramientas y son instrumentos que no son exclusivos de Colombia. Hay muchos países, sobre todo en nuestra región latinoamericana, en donde también se ejercen este tipo de herramientas de conservación privada de la naturaleza y que nos han permitido, de cierta manera, complementar esas acciones que se hacen desde el sector público. En este orden de ideas vamos a dejar una definición muy amplia. La conservación privada de la naturaleza se define justamente como ese conjunto de actividades, ese conjunto de acciones que realiza el particular, que realizamos desde la sociedad, desde el entorno privado, con el objetivo de conservar, de proteger, de ayudar en esa responsabilidad y en esa obligación, que en nuestro caso es una obligación constitucional, de proteger a ese medio ambiente, de proteger nuestro entorno y nuestros ecosistemas. Entonces, esta conservación privada de la naturaleza viene a definirse como esas actividades que desde el sector privado, que desde la sociedad realizamos para conservar, para proteger, para promover esa protección del medio ambiente. Hay diferentes actividades que ya en nuestro entorno colombiano y propiamente desde el departamento de Boyacá se han empezado a implementar desde los entornos privados, desde la sociedad civil. Estas actividades que vienen a complementar ese esfuerzo público, ese esfuerzo de la institución pública para proteger al medio ambiente, para mitigar estos efectos del cambio climático, pues encontramos algunas de las principales que se desarrollan en estos entornos. En primer lugar, por ejemplo, desde la sociedad civil se han empezado a implementar estrategias e herramientas e instrumentos con el objetivo de preservar fragmentos de ecosistemas naturales, de restaurar y regenerar aquellos ecosistemas que han tenido algún tipo de afectación o de perturbación, por ejemplo, como consecuencia del cambio climático, aplicación de prácticas productivas limpias y sostenibles, fortalecer los procesos comunitarios de conservación de la naturaleza, generar información sobre la biodiversidad, el ecoturismo y algo muy importante, una de las principales actividades que dentro del proyecto hemos logrado identificar que se realizan en el marco de las reservas naturales en Boyacá ha sido la educación ambiental. Muy importante. Ya les voy a hablar un poquito más adelante de las reservas con las cuales nosotros estamos trabajando el desarrollo del proyecto y cómo se han vinculado este tipo de actividades y se han convertido en espacios, fíjense, desde la sociedad, desde el individuo, desde el particular, con el objetivo de ayudarnos a generar estos espacios de educación ambiental.
Hay diferentes mecanismos de protección privada de la naturaleza. Esto es importante tenerlo claro y ya voy a hablar un poquito más desde el área jurídica. Hay diferentes mecanismos a través de los cuales la sociedad en particular ha intentado colaborar con esa protección y esa conservación del medio ambiente. Pero es importante mencionarles que al menos en Colombia, el único mecanismo de conservación privada de la naturaleza que legalmente ha sido reconocido son las reservas naturales de la sociedad civil. Como figura jurídica, el único mecanismo que vamos a hablar jurídicamente reconocido son las reservas naturales. Por eso el proyecto de investigación que actualmente me encuentro liderando se enfoca en las reservas naturales de la sociedad civil, sin desconocer la importancia y la relevancia que adquieren también los otros mecanismos. Vamos a hablar de 4 de ellos, que sepan que hay varios mecanismos, hay más mecanismos de protección privada de la naturaleza, pero vamos a hablar de estos 4 solo para dar algunos ejemplos. El primero de ellos es la servidumbre ecológica. La servidumbre ecológica es un mecanismo de conservación privada de la naturaleza que no está reconocido por nuestro ordenamiento jurídico, así tal cual como lo vamos a hablar. Nuestro Código Civil, entre los artículos 879 y 946, reconoce la figura de la servidumbre en materia de propiedad privada, pero en ninguna parte del Código Civil nos va a hablar de servidumbre ecológica. Este objeto ecológico, este objeto ambiental, ya se lo ha ido dando es la sociedad en particular, que empieza a generar este tipo de fines de una figura jurídica como lo es la servidumbre. La servidumbre ecológica se viene a definir como la limitación que realiza un particular sobre parte o la totalidad de su predio para beneficiar a un predio de otra persona con el objetivo de conservar, de proteger, de restaurar, de mejorar los recursos naturales o el ecosistema que se encuentra justo en esos 2 predios. Se ha conocido ya en el argot un poquito más popular con la gente, ellos lo suelen llamar como un corredor de conservación. Entonces, viene a ser una servidumbre, sí, pero tiene un objetivo ecológico, de proteger, de conservar. Y esto es algo que nuestro Código Civil como tal no reconoce, nos habla de la servidumbre en general, pero no le da ese objeto o ese fin ambiental o ecológico. Por otro lado, tenemos los acuerdos de conservación. Nuestro Código Civil, al igual que en el caso anterior, reglamenta qué es un contrato. Nos dice el Código Civil, un contrato debe entenderse como un acuerdo de voluntad entre 2 o más personas, donde se van a gestar una serie de obligaciones. Punto. El Código Civil no nos habla ni nos reconoce los acuerdos de conservación, pero esta figura de los contratos, esta figura de los acuerdos, esta figura jurídica ha empezado a utilizarse también con fines de conservación, con fines ambientales, en donde justamente un grupo de personas, 2 o más personas, se sientan, llegan a una serie de acuerdos, ya sea entre los mismos propietarios de sus predios, de sus inmuebles, o entre estos propietarios y algunas organizaciones, algunas entidades públicas, y llegan a algunos acuerdos en común en cuanto a la conservación, la protección, el uso de los recursos que allí se encuentran, de estos recursos naturales que se encuentran en esos predios. También tenemos como mecanismo de protección privada de la naturaleza o de conservación privada de la naturaleza el testamento. Yo creo que de manera general la mayoría de nosotros sabemos o tenemos un concepto de lo que es un testamento. Pues fíjense que en Colombia hemos tenido algunos casos en los cuales una persona, ya sea antes de fallecer, escribe su voluntad a través de un testamento. Y hemos encontrado casos donde a través de esos testamentos se le dice, claro, yo le voy a dejar mi predio a mi hijo, pero con la condición de que ese predio se utilice para esto o se mantengan esas actividades de conservación que ya la persona venía realizando, ya sea de manera temporal, ya sea de manera permanente. Estos son mecanismos de conservación privada de la naturaleza, donde nosotros como particulares, como sociedad, podemos participar también en esa protección, en esa conservación medioambiental. Y finalmente, lo que les comentaba acerca de la figura de reservas naturales de la sociedad civil, este es el único mecanismo de conservación privada de la naturaleza que ha sido reconocido legalmente. Ya hay un decreto, hay una serie de normas que nos vienen a reconocer
legalmente esta figura. Y es justamente en el marco de las reservas naturales de la sociedad civil en la cual nosotros como equipo de investigación nos hemos enfocado. En la pantalla ven la definición que la ley nos da o nos establece sobre lo que es una reserva natural de la sociedad civil. Palabras más, palabras menos, una reserva natural hace referencia a parte o toda el área de un inmueble que un particular ha decidido registrar como reserva natural con el objetivo de que en ese predio se gesten una serie de actividades, una serie de acciones con el objetivo de proteger, de conservar, de mejorar, de restaurar algunos elementos de esa naturaleza. Entonces, estas reservas naturales de la sociedad civil, ¿cuándo se pueden llevar a cabo? ¿Cuándo se configuran? Cuando una persona, ya sea natural o jurídica, un particular, una persona que es propietaria de un inmueble, desea participar en estas actividades de conservación, puede registrar su inmueble para que se le otorgue esa categoría de reserva natural de la sociedad civil. Habrá allí una serie de obligaciones que va a adquirir ese propietario y que evidentemente pues ese predio se tendrá que destinar para la conservación, ya sea de algunas especies de fauna, algunas especies de flora, recurso hídrico, etcétera. Ya vamos a ver algunos ejemplos. En Colombia, a la fecha tenemos registradas 741 reservas naturales de la sociedad civil y en nuestro departamento de Boyacá tenemos 47 reservas distribuidas en casi todas las provincias de nuestro departamento. Hay algunas provincias donde se han enfocado específicamente el registro de este tipo de reservas. Hay otros municipios donde tenemos 1 o 2 reservas, pero en la mayoría del departamento tenemos presencias de algunas de esas reservas naturales de la sociedad civil. Que recuerden, estas reservas hacen referencia a esa voluntad que tiene una persona, un miembro de esa sociedad civil, para participar en estas actividades y en estas acciones de conservación. Para efectos de nuestro proyecto entró en vigencia este año, vamos hasta el próximo año, pues sobre todo por temas de tiempo, no podíamos abarcar las 47 reservas que tenemos registradas en el departamento. Entonces, lo que realizamos fue una serie de criterios de selección para trabajar finalmente con 5 reservas que quedaron seleccionadas. ¿Qué criterios elegimos nosotros? Bueno, evidentemente que la reserva contara con una resolución de registro. En esa resolución de registro normalmente se establece quién o quiénes son los propietarios del predio o los predios en los cuales se va a conservar, cuál es la biodiversidad o cuál es la especie o las especies que se pretenden conservar, cuáles son las actividades de conservación que se van a realizar. Se tiene que establecer o se tiene que por parte de los reservistas entregar un plan de manejo donde se va a establecer pues un poco qué es lo que se va a hacer dentro de ese territorio, dentro de ese predio, para conservar, para restaurar, para mejorar o para realizar estas actividades de protección medioambiental. El segundo criterio es el de antigüedad. Tenemos en nuestro departamento reservas de más de 10 años de creación, reservas de menos de 5 años de creación. Entonces utilizamos un poco este criterio para que podamos evidenciar cómo han funcionado esas reservas que ya llevan varios años y aquellas que recién están empezando. Hemos encontrado, por ejemplo, que los retos y las dificultades que ellos nos comentan varían un poco de acuerdo al tiempo que han llevado con su reserva oficialmente ya registrada. Y otro criterio es el tamaño. Si ustedes ven ahí en la presentación, tenemos reservas muy grandes, la reserva más grande que tenemos en el departamento, que es la que se encuentra en Puerto Boyacá, es una reserva de más de 555 hectáreas, es una reserva que inicialmente todo el proceso de registro se realizó por parte de una fundación, la Fundación Proaves, y tenemos reservas más pequeñitas, la más pequeña que tenemos que es la Reserva Natural de la Sociedad Civil de Quepri, ubicada en el municipio de Villa de Leyva, que tiene menos de 1 hectárea, pero que el ejercicio que la reservista ha hecho en este caso ha sido muy bonito y ya les voy a contar un poquito cómo se ha dado en cada una de estas reservas. Estas son las reservas con las que hemos estado trabajando ya durante este año. Tenemos reservas de diferentes municipios. Hay reservas que han sido registradas por fundaciones, como en el caso de Puerto Boyacá. Las demás han sido registradas por personas del común,
por campesinos en su mayoría que sienten un amor profundo por la naturaleza, un amor profundo por esa protección y por ese el querer participar también como actores de manera activa en la protección del medio ambiente. Estas son algunas de las fotografías de las reservas con las que hemos estado trabajando. Ven ustedes en la parte superior está el señor Germán Borrás. Él es el reservista de una de nuestras reservas, es un amante de la naturaleza y de hecho ya dentro de los encuentros que hemos podido tener con ellos, una de las primeras preguntas que nosotros les planteábamos era ¿por qué habían decidido registrar sus predios como una reserva natural? Porque cuando ellos deciden registrar su predio, esto genera una serie de obligaciones para ellos y también unas limitaciones para las actividades que se van a desarrollar dentro de los predios. Cuando se inscribe un predio como una reserva natural, eso implica que ese predio se va a destinar para la conservación. No se puede realizar otro tipo de actividad si no es la conservación, la protección de ese ecosistema por el cual se registró ese predio como reserva natural. Entonces, claro, nos causaba un poco de curiosidad de por qué ellos decidían registrar su predio, realizar este tipo de acciones, de cierta manera enfrentarse a tantas dificultades a la hora de ya empezar formalmente con su reserva, pero la mayoría de ellos nos decía, esto es amor puro por la naturaleza, por querer conservar, por las diferentes especies que tenemos en cada una de las reservas y finalmente esa ha sido su motivación inicial para poder registrar estas reservas y empezar su trabajo de conservación. Tenemos también la reserva Rojitama, que la ven ahí ustedes. Está el ave, que es el ave representativa de la reserva Aves del Paujil en Puerto Boyacá, que hoy en día es una de las reservas más grandes. Compartimos la reserva entre el departamento de Boyacá y el departamento de Santander. Y la reserva de las Lagunas Encantadas, aquí muy cerca de la ciudad donde yo me encuentro. Esta reserva se encuentra en el municipio de Uitama. Es una reserva liderada por 4 campesinos que decidieron inicialmente iniciar la reserva y la conservación en Frailejones y han logrado recuperar muchas cuencas de agua, muchos nacimientos de agua y hoy en día ya esta reserva cuenta con 4 nacimientos de agua dentro de los predios en donde se registró la reserva. Nosotros, como les comentaba, ya hemos tenido algunos acercamientos con nuestros reservistas y ellos nos han contado un poco acerca de esos retos que han tenido a la hora de mantener su reserva, sobre todo mantenerlas. Cuando se registra la reserva, uno de los beneficios que adquieren los reservistas es la reducción, por ejemplo, en el pago de impuestos. Tienen también un acompañamiento por parte de la corporación, que en nuestro caso la corporación autónoma correspondiente se llama Corpo Boyacá, y tienen un acompañamiento técnico. Normalmente les prestan esa asesoría técnica y expertos que van a ayudar a verificar esas actividades de conservación que se realizan en cada una de las reservas. Sin embargo, en la práctica, cuando empezamos a realizar los acercamientos, nos encontramos con que, claro, la ley nos dice que ellos tienen derecho a unos beneficios tributarios, pero en la práctica ninguno de ellos se ha podido o ha podido beneficiarse de este tipo de incentivos porque a nivel territorial no se han implementado. Entonces ahí hemos encontrado de cierta manera una falta de comunicación y una falta de materialización de la ley y lo que la ley establece y finalmente lo que viene a aplicarse dentro del territorio. Otro de los inconvenientes que encontrábamos a través de ellos es el tema del mantener la reserva. Ellos usualmente no tienen apoyo económico para mantener su reserva. De hecho, inicialmente hicimos una preselección de 9 reservas, luego las filtramos y quedaron estas 5. Y una de esas reservas que no quedó, hablamos con los reservistas y ellos nos contaban, mire, nosotros registramos la reserva, pero después de 3 años económicamente ya no podíamos sostener la reserva y tuvimos que cerrar. Sin embargo, pues las reservas, las 47 que hoy se mantienen, realmente han tenido que hacer de todo, inventarse muchas cosas para poder continuar con estas actividades de conservación y finalmente han logrado al día de hoy recuperar, mejorar y proteger diversidad de especies tanto de flora como de fauna. Hoy en día en estas reservas con las que estamos trabajando se han logrado proteger, se han logrado implementar mecanismos, herramientas y estrategias para mejorar los ecosistemas, para
mejorar las condiciones, por ejemplo, para especies animales como las mariposas, como las arañas, los armadillos, las comadrejas, los tigrillos, las aves, como es el caso de la Reserva Natural Aves de Pau Gil. Tenemos también la conservación y el mejoramiento de especies como los pinos, las acacias, los musgos, las herbáceas, y tenemos también la recuperación de ecosistemas como yacimientos de agua, que les comentaba en el caso de la Reserva de las Lagunas Encantadas, de zonas pantanosas y de humedales. Entonces, ¿esto para qué? Estos son mecanismos que no se conocen, en realidad no tienen mucho impacto. Hay muchas personas que no conocen que existen las reservas naturales y la cantidad de trabajo que tienen y que deben realizar estos reservistas cuando deciden iniciar con sus planes de conservación dentro de sus predios. Y fíjense que estas herramientas de conservación privada de la naturaleza, estos instrumentos, han permitido que nuestro departamento, si bien hemos tenido una afectación importante, por ejemplo, con el cambio climático y otro tipo de causas que nos generan una afectación a nuestro medio ambiente, pues este tipo de iniciativas como las reservas naturales nos han permitido mejorar, o por lo menos que desde la sociedad se incentive la participación de los individuos y de nosotros como particulares en la protección y conservación del medio ambiente. En la Reserva Natural de Kepri pasaba algo, es la más pequeñita de Villa de Leyva, y pasaba algo interesante que nos contaba la reservista, y es que ella inicialmente tiene allí una conservación de especies de flora, y alrededor de la reserva ya tiene una cerca viva con diferentes especies que ha intentado recuperar y que ha intentado proteger a lo largo de los años que lleva su reserva en funcionamiento. Y ella nos contaba que uno de los inconvenientes más grandes que ha tenido ha sido con sus vecinos, porque ella lleva años intentando recuperar esas especies y de pronto pasa el vecino con unas tijeras y le poda las plantas, y ella se frustra porque dice, ¿cómo es posible que mis vecinos no sientan ese mismo amor por la naturaleza y no comprendan lo importante que es y el trabajo que implica recuperar una especie, ya sea de fauna o sea de flora? Por otro lado, las reservas que ustedes ven en la pantalla, algo muy importante que ellos nos comentaban es que se han convertido en espacios de educación ambiental. Y a diferencia de lo que sucedía en Kepri, en estas 4 reservas que ven en la pantalla, pues se han podido implementar diferentes programas, proyectos, alianzas con instituciones educativas que les han permitido socializar a los jóvenes, socializar a los niños, todo el trabajo que se ha realizado, de modo que se pueda generar esa conciencia y se pueda sensibilizar a nosotros como sociedad de la importancia y además de lo importante que son estos mecanismos de conservación privada de la naturaleza, y de entender que la responsabilidad no es exclusiva de la institución pública. La responsabilidad de proteger el medio ambiente no es exclusiva. Doctora Diana, 2 minutos, por favor. Vale, Ya se nos ya está voy a terminando cerrar. el tiempo. Ya voy a cerrar. Que la responsabilidad no es exclusiva del Estado, sino que desde la sociedad nosotros también tenemos mecanismos para participar en esa protección del medio ambiente. Para cerrar entonces con las conclusiones. En primer lugar, recordar que el cambio climático es una realidad, que es una situación que no es responsabilidad exclusiva de la institución pública, como muchos solemos pensar, sino que nosotros desde la sociedad civil también tenemos herramientas para participar en esa protección, en esa conservación, en ese mantenimiento y en ese mejoramiento de nuestros ecosistemas. Vemos que la conservación privada de la naturaleza se configura en un mecanismo complementario a esas acciones y esas actividades que se realizan desde los gobiernos. Y por qué no permitir que a través de estos mecanismos nosotros como sociedad civil podamos participar de manera activa en la reducción de esos efectos del cambio climático y de esos daños y esa degradación medioambiental que últimamente ha generado tanta visibilidad y tanto impacto. Y por último, recordar que las reservas naturales de la sociedad civil, en nuestro caso colombiano, el único mecanismo legalmente reconocido como figura jurídica para la protección de la naturaleza y la conservación de la naturaleza desde el sector privado, pues se convierte en una herramienta importante que, como lo vieron en el caso de Boyacá, ha permitido que desde los campesinos, desde las fundaciones, desde las organizaciones, pues se animen a inscribir y a registrar sus predios como reservas naturales de la sociedad civil y empezar a conservar, a pesar de esos retos y esas dificultades que aún tenemos hoy,
que ir ajustando y que ir mejorando. Esto era un poco lo que les quería comentar el día de hoy. Les agradezco a todos por escucharme y espero pues que el día de hoy se lleven un poquito de conocimiento acerca de las reservas y de lo que se está haciendo en nuestro departamento en pro de ese medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Diana Carolina Camargo. De esta manera damos por terminado el segmento de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Colombia, no sin antes desear éxitos en lo que resta del Congreso, invitarlos a seguir conectados para continuar escuchando los aportes de las investigaciones en torno al cambio climático. Agradecemos a José Clemente y todo el equipo del PINC. Un abrazo desde Tunja, Colombia. Muchísimas gracias a todos.